Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, amados, después de 4 años y medio, poder volver a estar en lo que ciertamente considero mi casa. Y bueno, ya Daniel, el pastor Daniel ha dicho mucho, pero estoy muy agradecido al Señor, eso sí lo quiero dejar bien en alto, por poder estar hoy aquí. Veo la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen, de verdad creen, que es precioso seguir a Jesús y servirle? A ver, y que Él es fiel, fiel. Nosotros podemos tener muchos temas en nuestro camino, situaciones, pero siempre su mano extendida está allí. Y podemos caminar sobre las aguas, apoyados en la palabra de Jesús. En circunstancias donde normalmente, naturalmente deberíamos hundirnos, la palabra de Jesús, los recursos de Cristo nos sostienen para seguir avanzando en el plan del Señor. Amén. Y qué bueno hoy estar celebrando de manera muy particular la resurrección de Cristo, que es motivo de celebración constante para los cristianos, pero está bien que tomemos algunos días especiales para hacer especial énfasis, porque no podemos perder de vista que Cristo vive. Amén. Que Cristo vive en nuestro corazón, porque así le hemos recibido, le hemos confesado y Él ha venido a ser morada por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros no decimos Cristo vive como si fuera solo una declaración de la mente, sino lo proclamamos como nuestra experiencia. Jesús vive porque su vida está en mí y está en nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es muy importante, antes de ingresar un poco a lo que quiero compartir hoy, con relación a algunos instantes de Jesús apareciéndose a los discípulos luego de su resurrección, decía que quiero dejar bien en alto cuál es el Cristo presente, cuál es el Cristo de hoy. En ocasiones, y no está claramente del todo mal, pero tendemos a asociar a Jesús con el Jesús de los evangelios, que insisto, por supuesto que es Él, pero no está en la misma condición hoy que aquel Jesús que caminó entre nosotros en este mundo, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios no estimó, dice Filipenses capítulo 2, el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que voluntariamente se despojó. Algunos traducen esa palabra como se anonadó, se hizo nada, se hizo uno de nosotros. El creador del universo ingresando a su creación y haciéndose tan pequeño como un embrión en el vientre de María. Y desde allí ser glorificado por el Padre, resucitándole de entre los muertos. ¿Y cuál es el Cristo de hoy entonces? Es el Cristo glorioso. Es el mismo Jesús, pero revestido de gloria y poder, sentado a la diestra del Padre, constituido juez de vivos y muertos. ¿Cuántos dicen amén? No escuchamos mucho de que Él es el juez, pero Él es el juez también de vivos y muertos, es la autoridad suprema. Qué importante es tener esta claridad. Cuando el Señor se le revela a Juan, al apóstol Juan en la isla de Patmos, allí en Apocalipsis capítulo 1, Él se le revela así en gloria. Juan lo describe como puede, porque las cosas, muchas porciones de la Biblia no se pueden tomar literales, en términos de que el hombre trata de explicar lo espiritual y tratamos de explicar a Dios con los recursos que contamos, con lo que conocemos. Bueno, las calles eran como de oro. ¿Cómo explicar lo espiritual? Usamos los recursos que tenemos, pero siempre quedan pequeños cuando de Dios se trata. Y allí lo describe a este Jesús. Ustedes saben que Apocalipsis significa revelación. Y comienza diciendo precisamente la revelación de Jesucristo. Hay muchos hermanos, y no lo digo en un tono de crítica amarga, ni mucho menos, pero que van a Apocalipsis y quieren encontrar la explicación de algún detalle de los sucesos, de cómo se darán, que
en ocasiones puede dar a más de una interpretación, pero digo, a veces por escarbar en lo finito se pierde lo importante, y lo importante de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Hay tantas certezas en la palabra de Dios que no sé por qué algunos tendemos siempre a mirar, no sé, en algunas cositas que tal vez no es que no tengan valor, pero no son lo esencial. Jesús se revela a Juan y él dice: yo soy el primero y el postrero, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo. Amén. El Rey de Reyes. Y Juan lo trata de describir como lo ve en el Espíritu, allí en esa isla de su cautiverio, y dice, bueno, sus ojos eran como llama de fuego, su voz era como un estruendo de aguas, como trompeta. Luego su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Y no es casual que lo describa así, porque está describiendo al Cristo que es presente. El Cristo que está aquí hoy, el que mora en tu corazón y en el mío. ¿Cuántos dicen amén? Un Cristo empoderado por Dios, como les gusta a muchos decir hoy, ¿no? Pero lleno del poder de Dios hoy. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Y cuando se habla de que la gloria, que su rostro es como el sol cuando brilla en su fuerza, está diciéndonos que la gloria de Dios está en el rostro de Cristo. La expresión máxima, plena y pura de la gloria de Dios está en Cristo, en su rostro hoy. Por eso cuando nos convertimos al Señor y le entregamos nuestra vida, nosotros precisamente declaramos esto, que Jesús es el Señor. Si confesares, dice Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, lo que celebramos hoy, que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Cuando uno puede, por revelación del Espíritu, porque esto no lo produce, como le dijo el Señor a Pedro, no lo provoca ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos trae esta revelación de que Jesús es el Cristo, el ungido. Amén. Cuando uno tiene esta revelación al oír con fe el Evangelio de que Jesús es ciertamente el Señor, la autoridad, el que está presente, el que está en medio nuestro hoy y en nuestro corazón, entonces experimentamos la salvación. El apóstol Pablo lo dice de otro modo. Él dice, porque Dios, si no lo puedo cambiar alguna palabra quizá en la Reina Valera, pero es como lo recuerdo. Dice, porque Dios, que de las tinieblas hizo la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús, en el rostro de Jesucristo. Quiere decir que la experiencia de salvación, aunque uno no, esto es como una explicación teológica, uno en el momento no lo vive así, pero no lo piensa de este modo, pero en realidad uno es salvo cuando ve a Cristo en gloria. Cuando ve el rostro glorioso de Jesús, cuando tiene un encuentro con Dios, cuando uno dice, tuve un encuentro con Jesús. ¿Con qué Jesús? Con el resucitado, hermano. Con el que resucitó, con el que está hoy en medio nuestro, con el que murió por nuestros pecados y fue levantado por el Padre al tercer día. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios por esto? Amén. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Rey hoy, a quien servimos. Nunca perdamos entonces de vista esta gran verdad. Cuando uno predica el Evangelio de Cristo, uno por supuesto predica a Jesús y predicamos la obra que Jesús hizo por nosotros, que Él murió en la cruz. Vamos a buscar Filipenses 2, así hablamos de esto, pero con el texto. Dice Filipenses 2, versículo 5, un texto que muchos conocen. Algunos han dicho que este pasaje que el apóstol Pablo
consigna en la carta a los filipenses, era un himno que cantaba la iglesia primitiva, la iglesia de su tiempo. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos han doblado sus rodillas delante de Jesús para confesarle? Dios quiera todo hombre y toda mujer en este mundo lo haga. Oramos por nuestras familias, ¿verdad? Nuestros hijos, que todavía algunos están no terminando todavía pero el Señor completará su obra. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dios va a completar la obra, no vamos a perder la fe, seres queridos, familiares, amigos, vecinos, que tenemos que orar y decir: Señor, que te conozcan, que entiendan que es es una torpeza vivir la vida como si Dios no existiera. Cuando uno lo puede conocer, cuando uno debe conocerlo, cuando uno tiene que tener este encuentro con Jesús resucitado que te cambia la vida. Eso es lo bueno que uno puede compartir. Somos testigos de una experiencia, como decía el apóstol Juan, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, lo que tocamos. Estamos hablando de una experiencia con Cristo. Amén. Una experiencia con Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que compartirle a todo hombre? Hablar de Jesús. Cuando uno cree en su corazón que Jesús murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, que cuando el Señor lo resucita al tercer día, está diciendo que su sacrificio fue aceptado, y que por su resurrección nos declara justos a los que no somos justos, a los que no merecemos esa justicia, y nos abre el camino a la vida eterna, a los cielos, a la familia de Dios, a vincularnos con Dios como Padre, a participar de su naturaleza divina al recibir su mismo Espíritu. Esta experiencia maravillosa de la fe, hermanos, no la podemos perder, la debemos cuidar, valorar y compartir también a otros. Jesucristo vive hoy. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo está vivo, Jesucristo está actuando, y está actuando especialmente en el corazón de aquellos que le dan espacio en su vida. Gloria al Señor. Como les decía, hoy queremos centrar este mensaje en algunas imágenes bíblicas de Jesús resucitado, donde Jesús se aparece a sus discípulos. Se utiliza esta expresión: Jesús se apareció, luego se apareció a las mujeres, apareció a 2 discípulos. El Jesús que se te aparece. La palabra aparecer en su etimología tiene que ver con dejarse ver, con manifestarse. Y Jesús al tercer día, cuando es levantado por el Padre, por el poder del Espíritu de entre los muertos, Él se aparece durante 40 días a muchos. La Biblia registra apenas algunos episodios de apariciones de Jesús resucitado antes de que Él ascienda a los cielos, que es donde hoy está, los cielos. Ahora, yo hago así los cielos, pero usted no tiene que pensar que Él está en los cielos, Él está en los cielos. Los cielos. Amén. Los cielos, no hay que, el Señor está aquí. Amén. Los cielos, estamos hablando del lugar espiritual que Dios ocupa en su creación. Como diría la palabra también, que en Él nos movemos y somos. Ahora bien, es importante entender que estas apariciones de Jesús
que nos relata la Biblia, algunos episodios, insisto, antes de ascender. Es interesante, quiero decir que la mayoría de estas apariciones él no era reconocido por los discípulos. Es un poco extraño, pero es lo que pasaba. De inmediato, cuando él se aparecía, en lo inmediato no le reconocían, quizá al rato, pero no en el momento, no le reconocían. Y yo me pregunto si hoy día no nos sucede lo mismo. Jesús está presente, Jesús camina a nuestro lado, Él está en todo lugar y en todos los momentos de nuestra vida, los buenos y los malos, pero Jesús, a veces que se nos aparece, Él nos ve claramente, pero nosotros no lo vemos a Él, no lo reconocemos y sin embargo se nos aparece. Vamos a ver juntos tres imágenes, como si fueran tres pinturas. Jesús resucitado frente a una mujer quebrada, llorando. Jesús resucitado caminando con dos hombres y dialogando en el camino. Vamos a hablar claramente de los caminantes hacia Emaús. Y finalmente Jesús resucitado ingresando en el aposento donde están los 11 discípulos encerrados en sus miedos, en su tristeza, y Él ingresando allí en medio de ellos, diciendo paz a vosotros. Amén. Les invito a que busquen conmigo Juan capítulo 20, versículo 11 en primer lugar. Todos los evangelios, los 4 evangelios, concuerdan en que la primera aparición de Jesús resucitado fue a María Magdalena. Algunos asocian a esta primera aparición algunas de las otras mujeres que podían estar allí. Pero claramente se menciona a María Magdalena, una mujer que, como mencionábamos en la reunión anterior, de la cual se ha dicho tanto, y se ha escrito tanto, y se han hecho películas, se ha especulado tanto con relación a ella, de cosas que algunas de las cuales para nosotros son barbaridades, que no tienen que ver siquiera con el ámbito de la iglesia, y aún dentro de la iglesia se ha especulado, quizá con buena intención, que tal vez María Magdalena era la adúltera de Juan capítulo 8, que María Magdalena podía ser aquella mujer también de mala vida que había lavado los pies de Jesús y los había enjugado con sus cabellos. Lo concreto es que lo que se dice de ella claramente es que el Señor la había liberado de 7 espíritus malignos. De 7 espíritus malignos. No puedo imaginar cómo sería la vida de María Magdalena, pero alguna idea me doy. Quizá ustedes también. Imaginen una mujer que estaba tomada, poseída por 7 espíritus inmundos, que la tenían ciertamente atormentada, porque no había otra manera de vivir con todo eso que ella estaba, con esas posesiones que ella tenía de espíritus malos. Y el Señor la liberta y ella comienza a seguir a Jesús y lo sirve con sus bienes y lo atiende y le entrega su vida al Señor. A esta mujer el Señor se le revela en primer lugar. 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volteó y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Qué potente declaración de Jesús, de las primeras palabras que Jesús resucitado que le entrega a una mujer, a una discípula de él, María Magdalena. Y le manda decir esto, que él está para subir al Padre, a su Dios que ahora es nuestro Dios. Amén. A su Padre que ahora es nuestro Padre. Si para esto vino, si para esto murió, si para esto resucitó, para que tú y yo seamos parte de la familia de Dios. Miran, en esta tierra muchas cosas van a pasar, la mayoría de las cosas van a pasar, pero lo que no va a pasar, lo que es eterno, es la familia de Dios. La familia de Dios es eterna. La familia de Dios, el Padre, sus hijos, terminados, conformados a la imagen del primogénito de Jesús, Él teniendo honor y preeminencia en todas las cosas por toda la eternidad, nosotros alabando su gracia y todo lo indescriptible que es el cielo como experiencia, pero que lo vamos a vivir y es más de lo que te imagines. Amén. Uno puede imaginar estar en comunión con Dios en ese nivel de perfección, de unidad que vamos a experimentar en el cielo. Uno puede imaginarlo, pero hasta en cierta medida. O sea, todo lo bueno que puedas pensar que va a ser tu eternidad con Dios es poco. Es poco, no se compara con la realidad del día que estemos cara a cara con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? No nos cansemos de hablar de la esperanza. Nuestra vida es breve, no nos cansemos de hablar de la esperanza de la vida eterna, porque para esto Jesús vino a morir y resucitar. Amén, para llevarnos al Padre por siempre. María Magdalena recibe este encargue de parte del Señor. Me planteaba que al pensar en este pasaje, que no me parece casual que el Señor haya tenido su primera manifestación, su primera aparición a una mujer llorando. Por eso quería quedarme con esta primera imagen. Jesús probablemente en pie, la mujer doblada mirando hacia el interior de la tumba, con lágrimas de desesperación, de tristeza, de decir, ¿dónde lo han puesto? Y esas mismas lágrimas, ese mismo quebranto no le permite reconocer que el que está en pie junto a ellas es Jesucristo mismo, glorioso, resucitado por el Padre. Amén. ¿Cuántas veces nuestras propias lágrimas y quebrantos no nos dejan ver que el Rey de Reyes está a nuestro lado? Que Él sí está viendo lo que nos pasa, que nosotros podemos sentir o no sentir, porque nos manejamos muchas veces por esto, siento a Dios, no siento a Dios, estoy experimentando. Y Dios está, Jesús está allí a nuestro lado. De igual manera, sucede que a veces los golpes de la vida, algunos, tienen tal potencia, tal gravedad, tanto poder de daño sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, que en ese quebrantamiento, en ese dolor, no podemos ver que Jesús está a nuestro lado, pero Él está. Y a veces nos tiene que pegar el grito como a María Magdalena, decir, María, estoy aquí, soy yo. No es que me han llevado, no estoy lejos, estoy aquí. Pero nos cuesta en esos días de dolor poder entender esta gran verdad, que Jesús está a nuestro lado. En esos momentos tenemos que sostenernos en esa fe que no tiene que ver con emociones, tiene que ver con convicciones, con certezas espirituales, donde uno sabe, a pesar de que me duele todo, a pesar de que no entiendo nada, a pesar de que mis lágrimas, a pesar de todo, sé que Él está a mi lado y que en su misericordia me va a levantar de lo que estoy viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es tu Dios, es nuestro Jesús, el que está a nuestro lado. Les recordaba
en la reunión anterior a los hermanos que hace unos años atrás una de las directoras del colegio, de nuestro colegio, el colegio que tiene la iglesia, sufrió un accidente. Ya habrán pasado, estimo, 10 años, no recuerdo bien. En ese accidente ella venía conduciendo su auto y su esposo iba en el asiento del acompañante, adelante, y como había estado conduciendo, estaba cansado, había reclinado su asiento casi por completo, como para dormir, pero entiendo que en esa posición el cinturón de seguridad no le tomaba bien, no le ajustaba como corresponde. Lo cierto es que tristemente en un momento se salen de la carretera, vuelcan, el esposo golpea contra el techo al girar el auto, al rodar, y en ese golpe sufre una fractura de columna, de médula, queda cuadripléjico y fallece a los pocos días. Uno ha acompañado, seguramente ustedes también, a muchas personas en días de dolor. Algunos tal vez no tan grandes, así, no situaciones tan dramáticas como esta, pero uno sabe, y a través de los años hemos acompañado a muchas personas golpeadas por esos golpes grandes de la vida, no esos golpecitos, golpes grandes. Y hemos sido acompañados también, gracias a Dios por eso. Y cuando la persona está en esa situación crítica, lo único que percibe es su propio dolor. Y está aturdida por el golpe y uno no entiende por qué está pasando y qué pasó con Dios y dónde estaba Dios en este momento, que me pasó esto y ahora qué va a pasar y qué va a ser de mi vida y es tanto el dolor y yo en esos momentos la escuchaba porque uno no puede hacer mucho más, no es poco escuchar, pero uno escucha. La persona tiene necesidad de hablar, habla y hablaba literalmente en un grito y decía, yo no siento nada, no siento a Dios, no siento nada. Y yo le decía, no, es normal tal vez que no sientas nada. Lo importante es que sepas que Jesús está a tu lado y que vas a salir de esta situación, que este tiempo de dolor lo vas a ver de otra manera más adelante. Lo que pasa es que es difícil decirle que espere a alguien que está sufriendo mucho dolor, porque para uno, ¿cuántas veces uno ha escuchado esto? El duelo dura 2 años. ¿Han escuchado? Y puede ser que haya cierta verdad en esto del tiempo y lo han estudiado, pero bueno, hay que pasar esos 2 años. O sea, el que tiene que pasar a procesar sus duelos, sus golpes y sus quebrantos, se le hace una eternidad. Pero hay que apoyarle. Hay que ayudarle a decirle, no, hay que seguir adelante porque esto va a pasar. Es como el médico que sabe que uno va a reponerse de lo que tiene, pero tiene que aceptar el proceso de sanidad, las curaciones, que los huesos suelden, que, en fin, que las cosas se superen, hay que ayudar a esperar. Pero en esos momentos donde uno dice, Dios, ¿dónde está? Es donde más que nunca tenemos que decir, el Señor está de pie a mi lado, resucitado, con poder, con gloria, fortaleciéndome, poniéndome gente y recursos para que yo pueda seguir en mi camino, dándome el maná cada día para que yo pueda alimentarme de esa palabra de Dios que todos los días hay que salir a buscar. Digan conmigo, todos los días. Todos los días hay que salir a buscar el maná, la palabra que Dios tiene para tu vida, el rema diario. Sí, hay que leer la Biblia todos los días, aunque parezca una verdad obvia. Hay que leer, no importa. Dios ya sabe tal vez que tus emociones están quebradas. Lo importante es que tú no te apartes de aquel que está parado a tu lado, que resucitó y te dice, yo te voy a sacar de esta situación. Amén. Y el Señor lo hará contigo si estás pasando un tiempo así de dificultad. El Señor se te aparece en tu dolor. Tú lo tienes que ver. Yo lo tengo que ver. Pero Él se te aparece. Como se le apareció a aquella mujer que se llamaba Agar en Génesis 16, una esclava que había sido tal vez maltratada por Abraham y Sara, o por lo menos ella no comprendió. Si no fue maltrato, ella no entendió por qué estaba metida en este asunto, donde estaba cursando un embarazo que ella no buscó ni deseó.
iba a nacer Ismael de ella. Y entonces escapa porque Sara comienza a hostigarla para que cambie su actitud y ella se escapa. Y Dios, el Señor, le sale al encuentro en el desierto. En tu desierto Dios sale al encuentro, siempre, siempre, siempre. Siempre tiene algo que decir y hacer en ti. Y salió al encuentro de Agar y le dijo, Dios ha visto tu aflicción, he visto tu aflicción. Sí, Dios ha visto tu aflicción. Y entonces le da palabra, le hace saber que tiene propósito con ese hijo, que las cosas han pasado porque algo ha pasado, que hay que salir un poco de esa dinámica de quién tuvo la culpa y por qué estoy así, mirando para atrás. Hay un momento donde hay que tratar de dejar de revolver y revolver y revolver, y quién tiene la culpa, fui yo, culpa mía fue el otro, culpa de él, culpa... Basta. Hay un momento donde uno tiene que decir, ¿quién? Como le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿recuerdan? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que éste esté enfermo? Y el Señor dijo, no es quién pecó, si este o sus padres, es para que se manifiesten las obras de Dios. Entonces, hay un punto donde ya uno hizo su autoevaluación, se arrepintió de lo que se tenía que arrepentir, perdonó a quien tenía que perdonar. Y hay un momento donde se tiene que decidir. Nos tenemos que decidir a vivir hacia adelante y decir, ya está. No se trata de seguir removiendo, sino decir, a partir de ahora, Señor, lo que pasó, pasó. Yo no puedo volver atrás. Siempre cuando uno mira hacia atrás, las cosas podrían haberse hecho de otro modo o quizá mejores, pero ya está. En este momento el Señor te anima y me anima, nos anima a decir, basta, esto es para que se vea la gloria de Dios, para que se manifiesten las obras de Dios, para que Dios te muestre que es misericordioso y compasivo, que las cosas no escapan de su mano. Amén. El Señor se revela resucitado y se para delante de ti en el dolor. Y Agar, ¿saben cómo llamó ese lugar? Hubo un pozo, había un pozo de agua y ella le puso pozo del Dios que me ve. Porque dijo ella, ¿no he visto acaso, no he visto también al Dios que me ve? ¿No he visto al Dios que me ve? El Dios que te ve quiere que tú lo veas. El Dios que ve tu aflicción quiere que tú lo veas a Él, porque así podrás seguir tu camino en victoria. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús en esta mañana de alabanza? Gloria a Dios. La segunda aparición de Jesús, o la segunda pintura, imagen, es la de Jesús caminando con dos hombres. Jesús se aparece a dos discípulos en el camino. Esto está en Lucas 24. Los caminantes hacia Emaús. Gloria a Dios. 24:36. Perdón, 24:13. Allí vamos a comenzar. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén, hasta allí vamos a leer. Esta imagen es la imagen de Jesús acompañándonos en el camino. Jesús resucitado caminando con nosotros, revelándose a nosotros. Este es el proceso de la vida cristiana, caminar con Dios como Enoc. ¿Recuerdan que Enoc caminó con Dios? Dice que vivió 365 años, que es todo un símbolo, como diciendo todos los días de nuestra vida debemos caminar con Dios. Y caminó con Dios en una actitud de diálogo y búsqueda, Enoc, de tal manera que un día fue traspuesto. Es como, me gusta imaginarlo así, es como que era tan amigo de Dios, buscaba tanto, que un día se acercó tanto, por decirlo, a la casa de Dios, que Dios, el Señor le dijo: bueno, estás más cerca de mi casa que de la tuya. Y ahí se quedó. Pero es el proceso de transformación, como dice el profeta Oseas: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Caminamos en conocimiento de Dios cada día un poco más. En la medida que lo vemos, cambiamos. Allí está todo ese texto precioso de 2 de Corintios, donde dice que todos nosotros, a cara descubierta como en un espejo, miramos la gloria del Señor y somos transformados en la misma imagen. En ese mirar la gloria, en esa comunión con Jesús, en ese caminar con Jesús, vamos cambiando, hasta que un día dice que seremos transformados a su misma imagen, dice Primera de Juan, porque le veremos tal como Él es. Y en esa revelación completa somos completamente transformados, como en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el camino del cristiano. Pero en nuestro cotidiano andar caminamos con Jesús. Él está a nuestro lado. Y está como estaba con esos discípulos rumbo a Emaús, tratando de hacernos entrar en razones, mostrándonos su verdad, la verdad. ¿Cuántas veces caminamos por la vida? Bueno, allí diríamos como pateando piedras o así, ¿no? Como contrariados, sin entender, confundidos, tristes. Y en ese aturdimiento, en esa confusión, las cosas no salieron como esperábamos, que era un poco la situación de ellos. Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, pero no entendemos nada. Lo mataron. Algunas dicen que vive, pero estamos confundidos. Así estaban esos caminantes rumbo a Emaús. ¿No se identifican, hermanos, en ocasiones con esta misma situación? Caminamos confundidos, teníamos ilusión de que se iba a abrir una puerta y se cerró, que ese trabajo que nos habían prometido, que sí salía sí o sí o sí o sí, no salió. O una desilusión en el área de los sentimientos. La desilusión es parte de la vida y hay que atravesarlas, porque vivir en ilusiones no sirve, hay que desilusionarse, pero no deja de doler, no deja de doler. Entonces, en ese caminar con Dios, el Señor, con Jesús en este caso, con Jesús resucitado, Él nos busca guiar, nos lleva a su palabra para que lo veamos en la palabra,
nos habla al corazón como nos habla por su Espíritu para que lo veamos en esa amistad. Y finalmente se nos revela plenamente en la iglesia, en el partimiento del pan. Qué bueno es tener confianza de que si estamos tomados de Jesús en su yugo, caminamos con Él en el camino, Él nos va a ir guiando. Todos recuerdan lo que es el yugo, ¿verdad? Tiene un sentido con respecto a las enseñanzas de Jesús el yugo. Pero también es muy ilustrativo verlo como lo que era un yugo. Un yugo era esa madera, por decirlo así, supongo que era siempre de madera, que tenía la yunta de bueyes, sostenía la yunta de bueyes pareja para que tire, para que tiren del arado, por ejemplo. La yunta de bueyes era el tractor de la época, era la maquinaria agraria. Entonces, el Señor se compara de algún modo con ese buey y nos invita a ponernos a nosotros del otro lado para que caminemos juntos con Él. Y Él que sabe cómo caminar nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando las cosas no salen y comenzamos a patalear y comenzamos a quejarnos y comenzamos a confundirnos, el Señor está allí. Si no nos salimos para sostenernos diciendo, no, va por aquí, va por aquí. Pero aquí se cerró la puerta porque no era, va por aquí. Dejarnos guiar por Dios es propio de los hijos de Dios. Dice que los que son guiados del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, esos son, es una nota de identidad, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Deja que Jesús te acompañe en tu camino. Si tienes que tomar decisiones, si no estás viendo claramente el sentido que tienes que tomar en tu vida, si estás confundido o una desilusión, no te apures, deja que Él te guíe, porque Él tiene lo mejor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, hermanos amados, quiero terminar con esta tercera imagen de Jesús ingresando a un aposento cerrado, donde están los 11 discípulos escondidos allí por miedo, por tristeza. Lucas 24, 36, vamos a leer. Dice así, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Amén. A propósito, estoy leyendo estos versículos de Lucas que son un poquito más cortos, pero pueden leer la misma historia en otros evangelios que narran con algunos más detalles. Los discípulos estaban encerrados allí por miedo, por la misma confusión que tenían los caminantes de Maús. Eran los días, horas habían pasado de la crucifixión. Y estaban allí tristes y con miedo, encerrados. Y el Señor, como decía, no puedo explicarlo porque es un misterio, cómo era el cuerpo resucitado de Jesús, que podía ser tocado, que podía comer, como sucede en unos versículos aquí que no hemos leído, pero al mismo tiempo podía presentarse de pie frente a los discípulos sentados en una mesa, estando en una habitación cerrada, o sea, como traspasando las paredes. El Señor estaba allí, en medio de ellos. Y yo quiero aplicar o de alguna manera devocional aplicar a nuestra vida ellos que Jesús hoy también se nos aparece en nuestros propios encierros. Cuando el temor te paraliza, hermano, cuando tu mente, tus pensamientos, tus recuerdos, tus dolores te mantienen como encerrado en un microclima de angustia y depresión. Allí el Señor viene a traspasar las paredes de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras razones y de nuestra propia fragilidad humana y viene a presentarse a lo más hondo de tu vida, de tu corazón, a decirte paz, paz a ti, basta, ya. Basta de estar encerrado, basta de estar metido para adentro, basta de estar respirando esta atmósfera tóxica de dolor, incredulidad, de miedo que te paraliza.
Basta de pensar que ya no hay esperanza. Porque cuando uno no ve, no tiene esperanza, no puede mirar hacia adelante, comienza a ver su propia muerte. Y es como que ya no quiere seguir viviendo. Pero Dios dice, no, paz, paz a ti. Quizá hoy día estás necesitando la paz que Jesús te ofrece. Estás cargando cosas en tu interior que solo tú sabes. Pensamientos que te hieren, que te duelen, que solo tú conoces. Que tal vez no te has atrevido siquiera a compartirlos con otros. En tu soledad hay un encierro y el Señor viene y te dice, paz. Quiere atravesar todo eso y decirte, es suficiente, es suficiente. Es hora de que experimentes el poder de la resurrección. Es hora que experimentes la paz que el mundo no da. Es hora que dejes de hacerte daño y abraces esta fe que te levanta, así como levantó a Jesús de entre los muertos. El Señor hoy está más vivo que nunca. Amén. Y está presente para actuar y tocarte. Vivimos un cristianismo que nos moviliza, vivo, real, que es la obra de Dios en nuestra vida. Porque el Espíritu es el Señor. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Vamos a ponernos en pie para orar a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dices a tu hermano que está al lado, Cristo vive hoy? Y salúdalo si quieres. Que es una forma de decir felices Pascuas. Cristo vive hoy. Amén.